Bueno, muchas gracias, Ticio. Muchas gracias al Centro Cultural de España Juan de Salazar también por esta convocatoria. De algún modo, esta es una de las casas que muchos de los luchadores y luchadoras tenemos, donde habitualmente tenemos la posibilidad de encarar este tipo de charlas y de generar también intercambios que sean constructivos para nuestra sociedad. Bueno, voy a aprovechar acá el sillón que tenemos y sentarme. Como ya lo anticipó Ticio, y bueno, habrán visto en las invitaciones, la idea es poder hacer una suerte de repaso de cuestiones que tal vez sean conocidas, pero que creo que pueden ser útiles en su revisión para entender algunos de los fenómenos que están asociados a la vulneración de los derechos indígenas, a la privación que han tenido, por ejemplo, de las tierras, de sus derechos de ciudadanía, de participación política, en este devenir que tenemos como Estado finalmente. Yo recuerdo que allá por el 2011, con el periodo cuando estábamos festejando el bicentenario, muchos se hablaba de todo el esfuerzo que habíamos hecho como nación para, bueno, alcanzar 200 años y con todas las tribulaciones de las guerras y vicisitudes que conocemos, tuvimos en el pasado, bueno, seguimos existiendo al menos como país. Y en ese contexto un poco yo decía, bueno, sí, pero también hay que reconocer de que eso que hemos logrado tal vez como Paraguay fue a expensas de otros derechos en algunos casos, y en este tema, digamos, a expensas particularmente de derechos indígenas. Entonces, bueno, la idea es un poco, grosso modo, es imposible entrar en tantos detalles en una charla así como esta, pero una cuestión descriptiva que quiero en algún momento dado como conectar con un par de ideas que me parece a mí son muy representativos de no solamente de nuestra historia reciente, sino de la coyuntura que viven los derechos de pueblos indígenas. Y traje una presentación que creo que puede ir como orientando el tema y Marta nos va a ayudar ahí a ir pasando, así es que a ver, a mí siempre me gusta arrancar con estas cosas que son como más lingüísticas, si quieren. Vivimos en una sociedad donde no siempre oímos las palabras que solemos usar. No siempre le prestamos atención a las cosas que decimos. Repetimos a veces mecánicamente esas palabras que las tomamos hacia el paso y no reflexionamos sobre ellas. Y en el ámbito jurídico particularmente y en el ámbito del derecho internacional público o del derecho internacional de los derechos humanos particularmente, las palabras tienen una dimensión crítica muchas veces. O sea, cuál se escoge para poner en un texto, cuál se escoge para poner en un tratado, incluso el cómo se escribe, si se escribe en minúscula o en mayúscula, en fin, cosas que lo comento al paso. Y traje aquí un término que obviamente es lo que nos convoca, la palabra indígena. En nuestro país hablamos mucho, se habla de parcialidad, de nativos, de aborígenes. Le estaba comentando a Ticio que yo acabo de venir de la Argentina y allá todo el tiempo hablan de aborígenes, de esto. Nosotros abrimos la prensa local y nativos y todo eso. Pero el término que recoge nuestra Constitución y que recoge el derecho internacional público para referirse a ellos es el término indígenas. No existe ninguna otra expresión sustitutiva de esto. Y la etimología nos da una pista de por qué se escogió esta y no la palabra autóctono o no la palabra aborigen o no la palabra parcialidad, que es casi una peculiaridad nuestra, aunque también se ha usado en otros países de la región. Y ustedes ven que este término dice, singulariza a los individuos que han nacido en un lugar dado en oposición a los individuos que vienen de otro lugar. Es como esa referencia etimológica es muy clara, digamos, respecto a la importancia que tiene. Y pasemos a la siguiente lámina después de esto y podemos volver más adelante y les voy a tal vez explicar un poco por qué esto que parece como... El otro problema que solemos tener, y acá ya entrando así en categoría jurídica, porque bueno, como se ha dicho, al menos mi manera de abordar la cuestión indígena es desde el derecho. Yo tengo una formación jurídica de abogado,
no soy ni antropólogo, ni historiador, ni me adelanto ya a decir esto, o sea, soy abogado básicamente y miro con esos ojos el mundo y la realidad indígena en particular. Y muchas veces se nos pregunta, bueno, ¿quiénes son los pueblos indígenas? ¿Qué son? Y poder responder eso con esas categorías jurídicas es particularmente difícil, porque no hay una definición muy precisa o exacta o enunciada como tal en los instrumentos. Sí, desde luego, desde la academia, los etnógrafos, antropólogos, hay un montón de definiciones que uno puede encontrar, pero jurídicamente hablando, esto es lo que más se aproxima a una definición y es un texto que está en el convenio 169 de la OIT, que es el instrumento de derecho internacional más relevante en la materia sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y del cual nuestro país, el Paraguay, es Estado parte. Y ahí cuando se refiere a quiénes se aplica, este instrumento parece darnos una definición y que como verán es bastante consistente con el sentido que tiene el término indígena que vimos anteriormente. Creo que todos y todas pueden leer, digamos, no hace falta ir reproduciendo, pero quise traer esto como para que tengamos ahí, digamos, así una anotación al margen y después vamos a ir entrando un poco en la parte más del desarrollo histórico del derecho indígena en nuestro país. Pero tal vez hace una lectura rápida, como verán, dice, a los pueblos en países independientes considerados indígenas, usa la palabra indígena y eso se repite en todos los demás instrumentos, no usa ninguna otra expresión que no sea esta, por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conserven sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. En fin, avancemos. ¿Sí? Ah, está haciendo ruido. Bueno. Perdón, perdón. Hola. ¿Ahí? Igual. Bueno, podemos ir pasando, Marta, por favor. Eh, Ahora, bueno, la idea era un poco ir mirando qué pasó con los indígenas desde que, bueno, somos Estado paraguayo, desde que sobrevino la independencia en esta parte del mundo y bueno, fuimos desarrollando lo que los abogados llamamos, fuimos adoptando lo que en materia jurídica se llama disposiciones de derecho interno, que no es otra cosa que crear leyes, desarrollar instituciones, ir dibujando jurídico y políticamente hablando el Estado, digamos, para, entre otras cosas, reconocer derechos, establecer garantías, crear instituciones y todas esas cosas. Em, Mirando así, hay muchos más, evidentemente, extraje algunas cuestiones que son ilustrativas, o sea, cuando arrancamos así nuestro periodo independiente, una de las pocas referencias que hay a los indígenas es este manifiesto del 6 de enero de 1811, donde, como verán, dice una de esas expresiones que eran típicas de la época: alargaremos las manos a las recompensas, aliviaremos a los miserables, como ya lo hemos verificado, dice, declarando exentos de tributos a los indios. No reinará más la opresión. Es como una declaración libertaria y no hay mucho más que eso. Pero después vienen cosas así mucho más importantes y ahí podemos ir saltando, Marta, sí, podemos pasar. Ya el gobierno de Francia es bastante interesante y acá empezamos a ver cuestiones que a la postre tendrán consecuencias decisivas sobre los derechos indígenas y en particular sobre el derecho a la propiedad de sus tierras. Durante el gobierno de Francia hay una serie de documentos que tienen que ver, hay una carta, por ejemplo, en donde se dirige a un comandante militar en Concepción y en donde el dictador le instruye a este comandante para que pueda tener diálogos de paz con las poblaciones indígenas de la época, para que acuerde cuestiones que tienen que ver con la seguridad de la frontera. En fin, uno cuando ve eso, evidentemente entiende que la noción jurídica y política dominante ya en el nuevo gobierno, en el doctor Francia, era de que los indígenas como grupo colectivo tenían una entidad diferenciada de lo que era la nación paraguaya, era otra entidad que coexistía en el Estado. Y, eh, y hay un instrumento en particular que si bien nunca se encontró el documento, es muy significativo, pero hay muchas referencias a él
por lo cual, bueno, los historiadores concluyen de que es verosímil su existencia, en donde el dictador Francia suscribe un tratado con un grupo indígena asentado en el norte de lo que sería hoy Alto Paraguay y compañía, y eso, que eso lo sitúan en 1821, y es el cacique Calapá o Calapamí, aparece con dos denominaciones. ¿Eso qué es lo que nos indica? Que para el Estado en aquel minuto, al menos de la historia, los indígenas, o al menos este grupo en particular, conformaban una entidad, como decía, jurídico-política diferenciada, por un lado. Y de algún modo, o sea, y eso también suponía de que los súbditos o los miembros, digamos, en este caso, o sea, la población, digamos, que hacía parte de ese colectivo, no respondía a la autoridad del Estado paraguayo, sino sí a quien era el jefe o el cacique, digamos, que se menciona ahí. Es decir, para el Paraguay en esos primeros momentos los indígenas eran un otro jurídicamente, era otra entidad, digamos. Y eso es muy, muy relevante. Bueno, luego, y hay otras cosas, como decía en el gobierno Carlos, de Francia, que va un poco en esa línea. Francia tenía esa visión de que los indígenas eran una entidad diferenciada, como decía, pero ese tratado que mencioné antes es como lo más relevante para tenerlo así un poco en el horizonte y después evaluar. Pasan unos 20 años, un poco más de 20 años, y ya con el gobierno de Carlos Antonio López, ocurre algo que modernamente podríamos llamar un proceso de nacionalización de las tierras. Carlos Antonio López, como se ve ahí en la lámina, eh, promulga, digamos, un decreto supremo, que ahí está la fecha, el 7 de octubre de 1848, en donde declara, por un lado, ciudadanos de la República a todos los pueblos indígenas. O sea, aquellos indígenas que para Francia eran otra entidad, eran tributarios de otra identidad, en este caso no paraguaya. Para Carlos Antonio López decía, no, somos todos paraguayos, le reconocemos derechos de ciudadanía y promulga ese decreto. Pero acto en ese mismo decreto, como verán ahí, y esto es muy conocido, dice, se declara ciudadanos de la República a los indios naturales de los 21 pueblos del territorio de la República. Eso es el artículo 1 y dice, y declaraba propiedades del Estado los bienes, derechos y acciones de los mencionados 21 pueblos de naturales de la República. Ay, perdón, esto vamos a silenciar. Es decir, acá podríamos decir perfectamente, o sea, este es un acto así de gobierno, un acto de Estado, que básicamente supone la nacionalización de las tierras. Carlos Antonio López, a partir de ahora, las tierras de los 21 pueblos son propiedad del Estado. Es un acto jurídico muy relevante, digamos, que posteriormente va a tener muchas consecuencias. Y si bien al mismo tiempo le declaran la ciudadanía, como verán, eso no tuvo ningún efecto práctico, al contrario, fue como una trampa. A ver si pasamos eso para ver. Sí, ahí como se pone, bueno, el decreto señala que el gobierno se ha ocupado siempre de los pueblos indígenas. Bueno, pues tiene otros elementos, dado que el gobierno de los indios los perpetúa en la rudeza, todos esos conceptos así de que, y que entonces el gobierno se haría cargo de todas estas dificultades para ofrecer el tránsito de la opresión a la libertad, de forma a prepararlos para el goce y buen uso de sus derechos de libertad. Era un poco el paradigma, la ideología dominante en aquel tiempo a propósito de ese decreto. Podemos seguir. Y acá transcribí algo que el padre Melía, que también ha escrito mucho sobre esto, menciona, dice sobre ese decreto. A él particularmente le enojaba mucho este decreto cuando lo recordaba. Y como verán, bueno, él dice así, el presidente Carlos Antonio López, que es uno de nuestros grandes héroes que siempre lo invocamos en cada oportunidad que podemos, él dice a través de este tristemente famoso decreto del 7 de octubre de 1848, suprimió la institución del TABA comunal, declarando extinta la comunidad, lo que permitía al Estado apropiarse y disponer de las tierras de los 21 pueblos de indios, que como decía el decreto, a quienes se concedía, por irónico trueque, dice Melia, la ciudadanía, la asimilación de todos los habitantes del Paraguay en una única ciudadanía. Negaba por vía de derecho positivo la realidad pluriétnica. Esa ya era la influencia de algún modo liberal de aquel tiempo, que sostenía que, bueno, básicamente no debía por qué haber diferencias entre étnicas, entre los
los ciudadanos, los habitantes de un país, sino que todos éramos iguales, todos somos iguales. Entonces, bueno, la ciudadanía, se no importa si vos sos indio o sos esto o aquello, todos somos paraguayos, que es algo que está volviendo entre paréntesis, pero bueno, sale eso. Después pasa a la historia, para hacerla rápido, si podemos saltar. Entre medio ocurrieron muchas cosas, evidentemente, pero creo que esto ilustra. Apenas 8 años después hay otro acto de gobierno, que esto es muy interesante para ver la maniobra política que se da en aquel tiempo, en donde se celebra el Congreso General en carácter extraordinario a fin de analizar una reforma de la ley que establece la administración de la República. Esta ley, como todos sabemos, es una ley que fue equiparada de algún modo a lo que podría ser una constitución. Era la ley que de algún modo regulaba el funcionamiento del naciente Estado paraguayo y establecía cuestiones propias que hoy, bueno, la tenemos en la Constitución o la tendríamos en una Constitución. Esa reforma, como ven ahí, por un lado una reforma cuantitativa, reduce el número de bancas de 200 a 100, y que dice quedando abolido el sufragio universal masculino. En aquel tiempo las mujeres no votaban, pero todos los varones votaban. Pero ahí restringen aún más. A partir de ahí dicen ya tampoco todos los varones van a votar. Y ponen una condición, dice, que para poder elegir y entre los ciudadanos, estos tengan que tener algún patrimonio. Tienen que ser dueños de una tierra o tener algún patrimonio. Hay una condición de... Y ahí, obviamente, el universo de quienes podían entrar en la función pública se iba achicando. Los indígenas, ya como recordarán de lo que veníamos diciendo, previamente habían sido desposeídos de todas sus tierras que pasaban a manos del Estado, y íbamos forjando un Estado así de una élite, digamos, propietaria, que en ese momento detentaba el poder. Bueno, eh, haciendo un salto así para no detenernos mucho en eso, eh, tenemos después un segundo momento que explica muchas de las tribulaciones que padecen los indígenas después y las dificultades que hasta hoy día enfrentan para recuperar sus tierras. Como habíamos visto, durante el gobierno de Francia en 1848 tenemos un acto jurídico, político, donde el Estado dice las tierras de los indígenas pasan a ser propiedad pública, son todas tierras fiscales. Los excluyen, digamos, de los derechos de ciudadanía de los indígenas posteriormente, y luego de la guerra de la Triple Alianza, el Estado paraguayo nuevamente adopta una serie de disposiciones de derecho interno por las cuales enajena, vende las propiedades que eran patrimonio del dominio público, digamos, del Estado. Y ahí están todas estas leyes que son muy conocidas de 1883, 1885. En realidad ya hay algunas de 1871 en adelante, pero las principales son en ese periodo de 2 años. Es decir, las tierras que el Estado previamente, o sea, sí, como 40 años atrás había nacionalizado, entre ellas la de los indígenas, en ese momento eran privatizadas. Yo suelo decir, y en algunos textos que por ahí tengo, o sea, yo creo que este es el mayor proceso de privatización que se produjo en América Latina y que se produjo un siglo antes de toda la etapa neoliberal que hemos vivido en el siglo XX. Es cuando Paraguay, su principal activo, digamos que eran las tierras públicas, dice, esto privatizamos, deja de ser del Estado y vengan, compren lo que tengan algo para pagar. Y como, bueno, es bien sabido, esas tierras son cotizadas en la Bolsa de Valores de Londres fundamentalmente, y ahí se inicia la propiedad privada como tal en el ámbito rural. Ahí aparecen las grandes empresas latifundistas, la gran propiedad rural, muchas de ellas incluso que hasta hoy día existen, digamos, en donde el Estado empieza a otorgar derechos de propiedad a terceros en áreas de ocupación y dominio tradicional de los pueblos indígenas. Está de más decir que todo esto, tanto la nacionalización como este proceso que se da después de la guerra de la Triple Alianza, se dio sin ningún tipo de participación, sin ningún tipo de consulta, ni mucho menos como hoy día podríamos decir con los indígenas. Directamente se hizo. Bueno, podemos ir pasando. Bueno, y dejemos ahí eso, y vamos a hacer como un salto, y acá es donde hay unas cuestiones que me gustaría, después podemos ir analizando y plantear, digamos, como algo que ha ocurrido. Con todo ese escenario de fondo que se da en el siglo XIX en relación a las tierras, todas estas leyes que fuimos mencionando, Paraguay como, bueno, como ahí se dice, eso es algo que con un colega habíamos escrito hace bastante tiempo cuando mirábamos un poco el desarrollo del derecho internacional, es como que nuestro país
vive escindido, separado del mundo. Y empezamos a ver ya en la posguerra las instituciones que se van creando, las leyes en relación, obviamente, siempre a pueblos indígenas. Y están estas instituciones que son todas muy conocidas, el Patronato Nacional Indígena, el Patronato Militar de los Indígenas, el Departamento de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, ven militares, Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional Indígena, que se crea también en el ámbito del Ministerio de Defensa Nacional, el Instituto Paraguayo de la Indígena, que hasta hoy existe, que se crea en plena época de la dictadura, y que si bien en su forma jurídica adquieren ese año una autarquía, la ley establece que sus vínculos con el Ejecutivo sigue siendo a través del Ministerio de Defensa. Eso hoy día ya cambió, pero la institución, por cierto, no. Esta es una de las pocas instituciones de la dictadura que ha sobrevivido. Y ahí hay una primera cuestión, después miramos el resto. O sea, Paraguay seguía, o sea, el Estado paraguayo seguía mirando a los indígenas, y algunos historiadores, esto yo lo he hablado mucho con David Velázquez Seifregel particularmente, que hurgó mucho en este tema de con quien había colaborado en la elaboración de un digesto normativo que publicó la Corte Suprema de Justicia, y también auspiciamos con Tierra Viva. Eh, yo le decía, bueno, ¿y por qué? Pero los militares de un comienzo, o sea, siempre se le encomendaba a los militares el trato con los indios, como decían, no como los indígenas. Y él sostiene, digamos, de que esto de algún modo es el reflejo de una concepción de defensa que tenían las Fuerzas Armadas, que tenía el Estado paraguayo desde comienzos del siglo XX, en donde se percibía a los indígenas como potencialmente en conflicto con el Estado. Y esto no es del todo descabellado en el sentido de que si vemos un poco la lógica también de Francia, Francia tenía claramente la idea de que los indígenas eran un otro jurídicamente, no tenían una identidad étnica diferenciada del paraguayo. Incluso hasta hoy día uno le pregunta a un indígena y te dice, yo soy mbugá, soy ayoreo, soy difícilmente te diga yo soy paraguayo, porque ascriben a otra identidad. Bueno, los militares en esa lógica de sus doctrinas de seguridad y compañía dijeron, acá hay un potencial conflicto. Y bueno, ya desde los años 30 se le encomienda a los militares, y eso siguió con la dictadura de Stroessner. Como verán, las instituciones todas se crean en el ámbito castrense. Eh, y como, o sea, como ven, eso es algo que va totalmente de contramano con lo que ocurre ya en el mundo a partir de 1946. Por eso digo, nuestro proceso es totalmente separado del mundo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, como sabemos, se crea la Sociedad de las Naciones, pues viene lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, y con esto empieza toda la discusión sobre los derechos indígenas, sobre los derechos de todos los sectores, podemos decir. Y bueno, se crea la Comisión de Derechos Humanos en el 46, que ya obviamente empieza a mirar en esa clave de derechos humanos también la situación indígena. Se crea un año después esta Subcomisión de Prevención y Discriminación y Protección de Minorías. En ese minuto, digamos, en las discusiones internacionales, los indígenas calificaban como minoría, algo que posteriormente se discutió y que, bueno, yo por lo menos no soy tributario de esas ideas, aunque hasta hoy día subsisten algún entendimiento de que serían minorías, pero se los califica ahí. Más allá de esta caracterización, se empieza a mirar la cuestión indígena como un tema de derechos humanos. En nuestro país, obviamente, nada de eso, todos los militares que vimos antes. Ya en el 82 nosotros seguíamos en plena dictadura, bueno, se crea el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas, no sobre pueblos indígenas. Acá tampoco el término es casual. Después podemos profundizar sobre esto si quieren. Eh, y ya más recientemente, para que vean que tampoco es muy rápido, digamos, el proceso en el 2001, con el advenimiento así del siglo XXI, se crea una institución internacional ya con todas las de la ley, podemos decir, después de años de discusión, que es la Relatoría sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, que es el 2001. Y la institución más reciente, el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el 2007. Como verán, tampoco es muy antiguo lo que fue pasando a nivel internacional, pero ya en los 40 se empezaba a ver a los indígenas de otro modo, mientras nuestro país seguía encapsulado acá en esta isla rodeada de tierras, como diría Juan Bautista Rivarola Mato, y alejado de todo esto que iba ocurriendo en el mundo. Eh, bueno, podemos seguir ahí, podemos saltar. Ya llevamos para entonces casi 200 años nosotros de vida independiente, y recién en el 92, con la constitución que tenemos, la actual,
empezamos de algún modo a recepcionar lo que era la moderna ya doctrina y el desarrollo internacional que tenían los derechos de pueblos indígenas. Y bueno, por primera vez en casi 200 años de vida independiente, reconocemos a los pueblos indígenas como tal, reconocemos que son incluso anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, dice la Constitución, y reconocemos también el derecho que tienen sobre sus tierras tradicionales y una serie de cosas más que están ahí en el capítulo quinto. Después se van adoptando otras cosas como más específicas. El Código Procesal Penal vigente tiene un capítulo propio para procesos hacia pueblos indígenas. Y el Estatuto Agrario, esto suele pasar muy desapercibido, tiene un solo artículo que se refiere a las tierras indígenas en este caso, pero es muy significativo porque ese único artículo dice que cuando se deba tratar la cuestión de tierras indígenas, esta se debe remitir a las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, que es el instrumento de derecho internacional más relevante en la materia que obliga a los estados a reconocer los derechos de propiedad, de posesión y una serie de cosas. Es una, es un acto constitutivo del Estado paraguayo muy, muy importante en términos formales, aunque en su aplicación por ahí, bueno, desde luego todos sabemos cómo es, pero es que el Estado ratifica por una ley y dice, bueno, cuando tenemos que tratar el tema de tierras indígenas, nos vamos al convenio. Eso tiene una validez muy importante en la, y bueno, después nuestro país, como sabemos, adhiere al convenio un año después de la Constitución y bueno, viene el 2007. Es como que se va finalmente, al menos en términos formales, nos vamos adecuando al mundo y nos vamos insertando un poco en esa dinámica. A ver, podemos saltar eso. Y bueno, antes de entrar en eso, estamos siguiendo más o menos, les parece como muy, después podemos volver sobre eso y hablar, ya estamos terminando. Y acá viene, va a empezar lo otro que les quería decir. Por un lado, un poco esa visión, un poco la impresión que uno tiene cuando revisa esta historia jurídica de cómo estuvimos separados del mundo. Y cuando logramos a finales del siglo XX, de algún modo, ayornarnos, como se dice, adoptar una constitución como la que tenemos, que por cierto es la primera constitución que tenemos con todas las de la ley que se deliberó y se aprobó en condiciones de libertades públicas así restrictas, porque ninguna de las otras, recordemos, tuvo esas características. Tuvimos esa ley de Carlos Antonio López, que de hecho no califica como constitución, la de 1870 que se promulga con la ocupación aún del ejército imperial brasileño, obviamente no había ningún tipo de libertad, la del 40 que sale por un decreto, la de Stroessner ni hablar, y esta del 92, sí, digamos, reúne los estándares de una constitución legítima. Y ahí, bueno, reconocemos a los indígenas. O sea que es como que, bueno, cerramos bien el siglo XX y bueno, nos disponemos a ingresar al siglo XXI aparentemente para empezar a reconocer derechos indígenas y a garantizar esa participación diferida, digamos, de los indígenas en la vida pública y todo eso. Pero ya vamos a ver lo que pasó. Y acá traigo a colación algo sobre el cual vamos a ir cerrando esta charla. Paraguay, por cierto, siempre se habla cuando hay cualquier debate político, lo primero que hizo Rodríguez fue adherirse a la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José y todo, y eso es cierto, desde luego. Pero hay un dato que nunca se menciona. Uno de los instrumentos más importantes y relevantes en relación a los indígenas es la Convención contra toda forma de discriminación racial. Y esa Paraguay recién ratifica en el 2000. O sea, allí como en el límite del siglo XX dijimos, bueno, vamos a ratificar esto. Es un instrumento muy, muy relevante y es uno de los primeros que ya desde el 69 estaba vigente. Algunos dicen que eso en parte tenía que ver con la política de relaciones que tenía nuestro país con Sudáfrica, que era el régimen del apartheid, y había toda una situación que explicaba de por qué uno se había demorado eso durante la dictadura, obviamente, pero es como inexplicable que recién en el 2000 se haya aprobado esto. No sé, ahí hay un trecho que hay que analizar qué pasó realmente, por qué se demoró tanto esto. Cuando otros instrumentos se aprobaron sin, y bueno, en este instrumento se establece que es racismo. Por nuestro país a veces se dice no hay racismo. O sea, a veces queremos decir, no, acá somos todos iguales, por poco los indígenas, hablamos guaraní y cosas por el estilo. Pero esta es la definición, digamos, del derecho internacional sobre discriminación racial. Dice, denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad,
de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Eso es racismo. Podemos saltar, digamos. ¿Qué es lo que ocurre, digamos, en nuestro país con todo este marco legal, las libertades públicas, en fin, el proceso de democratización? Entre otras cosas, las comunidades indígenas empiezan a reclamar sus derechos, empiezan a abrir expedientes en el IBR en aquel tiempo, luego en el INDER, en el INDI, decir, bueno, estas son tierras de ocupación y dominio tradicional de mi comunidad, de mi pueblo, y bueno, se plantean los diferentes reclamos que ya se dan en los años 90, fundamentalmente con el precario marco legal, que es la ley 904 del 81, que es la del INDI, pero ya a la luz de la Constitución y de estos instrumentos de derecho internacional que que estuvimos viendo rápidamente. Y bueno, en ese periodo de los 90, algunos casos de los cuales fui protagonista como abogado, en el caso del Chaco, fueron resueltos ciertamente, pero muchos otros no. Empezaba a enfrentar la resistencia ya de las políticas de negación de derechos ya en democracia, en donde, bueno, la propiedad privada empezaba nuevamente a ser puesta sobre la mesa, decir, no, todo bien, pero hay que proteger la propiedad privada y esto. Eso hace que en muchos casos lleguen a un techo, no puedan avanzar y no tengan una resolución, digamos, en el marco del derecho que estaba siendo reconocido. Y se plantean las primeras expropiaciones, proyectos de expropiación de ley, porque en nuestro país la opción que tienen hasta hoy día los indígenas para recuperar sus tierras es o que el Estado adquiera si en el caso que estas, como la mayoría estén en manos de un tercero, adquiera esas tierras y las restituya a título gratuito. O por vía de expropiación, eh, expropia, como es eso, esas tierras y bueno, también entrega a las comunidades indígenas. Lo primero generalmente ha ocurrido, pero bueno, siempre está muy condicionado a que el afectado quiera vender o no, es un procedimiento voluntario. Lo segundo, dependemos de mayorías políticas, como sabemos. Y bueno, uno de esos debates se da en el Congreso. Y fíjense ustedes, extraje dos textos de lo que se dijo en esa sesión, en donde son rechazadas, el rechazado del proyecto de expropiación, que tenía que ver con el caso Yaque Axe, es un caso muy emblemático. Fíjense los términos que usan los parlamentarios. Hay dos textos aquí. Yo creo que esto sí vale la pena leer, digamos, es muy representativo. Dice, ojalá seamos los padres de la patria que sabemos administrar los intereses de nuestras familias. ¿Cómo estará esa familia propietaria, dice, de un inmueble? Se refiere al que era objeto, digamos, del reclamo indígena. Es racionalmente explotado. ¿Dónde están las garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada? Sinceramente les digo, me parece un atropello ceder a los intereses de los indigenistas. Ahí estamos varios de nosotros acá. No de los indígenas, que usaban vincha y penachos como el cardenal y hoy se embriagan a la vera de los caminos. Yo les pido un poquito de consideración a nuestra investidura de senadores y mociono concretamente el rechazo, sin más trámite, de este programa que es francamente avalado por el absurdo. O sea, esos eran los términos de la narrativa política en el 2000, ya viendo con un paradigma jurídico constitucional totalmente nuevo, ya no era el paradigma del siglo XIX ni nada, que los indígenas eran por poco enemigos. Y eso lo dice un parlamentario que, por cierto, ni siquiera era colorado. O sea, a veces le echamos la culpa solo a los colorados. Eso no puse el nombre ahí, pero está. Podemos decir después. Eso es transcripción literal del diario de sesiones de ese momento. Después hay otro texto que vale la pena reflexionar. Y esto, dígame si no es racismo, evidentemente que estamos hablando, o sea, es brutal, o sea, lo que leímos y esto, dice. Otro parlamentario dice, hasta ahora no hemos determinado si qué queremos hacer los paraguayos con los nativos, habitantes de nuestro suelo, qué queremos hacer los paraguayos con las comunidades indígenas. Queremos integrarlas a un mundo que necesita, además de las mínimas habilidades de supervivencia, capacitación, educación, protección sanitaria, queremos integrarles a la sociedad paraguaya o queremos crear con ellos estas reservas indígenas donde pretendemos que ellos van a vivir alegremente como sus ancestros de la caza, de la pesca y en entera libertad, pero cargados de todas las plagas y los vicios. Esa es la narrativa de ahora, siglo XXI. Eso no es del siglo XIX, de Carlos Antonio López, ni de nada por el estilo. Eso es de este minuto, si queremos decir.
lo que se piensa en el Congreso de los Indígenas, que se pensó en el, creo que dice 2002, en el anterior, de los indígenas. Es decir, ahí empezamos a ver un poco la colisión entre esa construcción tardía que tuvimos de, como Estado, digamos, de aceptar, digamos, el marco jurídico del derecho internacional, de darnos la constitución que tenemos, a reconocerle a los indígenas, pero cuando, bueno, se somete a consideración, en este caso del Congreso, una ley, digamos, que tenía por propósito la restitución de tierras, el reconocimiento de derechos, esto es lo que piensa. Obviamente esa ley no prosperó y que en base a estos argumentos fue rechazado por el Estado. Podemos seguir. ¿Qué es lo que ocurre después con esa historia? Bueno, pese a que formalmente los indígenas tienen todos sus derechos reconocidos y todo lo que fuimos viendo, no hubo otra que ir al ámbito internacional. Y ahí nos empiezan a venir las condenas que muchos de nosotros conocemos. Y bueno, en mi caso también fui protagonista como abogado, digamos, de varios de esos casos. 2005, 2006, 2010, fíjense, y más recientemente en el caso del 2021, en donde en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los tres primeros casos y en el último, que tiene unos matices que después podemos comentar, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se pronuncia y básicamente lo que nos dice como país es que no alcanza. O sea, no alcanza con que digamos que los pueblos indígenas son anteriores al Estado, que tienen derecho a esto, a lo otro, si es que no instituimos un recurso que sea efectivo para que esos derechos puedan ser materiales. Es decir, lo que nos dicen es que el acceso al derecho forma parte del derecho. Y ese tipo de leyes es la que nuestro país nunca quiso hacer. Es una de las explicaciones por qué nuestra ley 904 sigue siendo la misma del 81. Porque hoy ya no se espera que el Estado le diga a los indígenas tener derecho a la tierra, se espera que le diga cómo va a acceder a la tierra. Porque eso ya está dicho. Entonces la Corte en esos tres fallos, entre otras medidas de reparación, le condena al país no solamente a devolver las tierras que en cada caso corresponde, sino a hacer una reforma general para instituir un procedimiento que sea idóneo, digamos, para la restitución de tierras. Y además hace unas consideraciones sobre el tema del racismo. En el fallo del 2010, particularmente si no estoy transcordado, eh, la Corte Interamericana, estoy hablando palabras más, palabras menos, dice, nosotros notamos que en Paraguay cada vez que hay una disputa entre el derecho de propiedad comunal, el derecho de propiedad colectiva de los indígenas y la propiedad privada, siempre pierden los indígenas. Eso es discriminación, dice. O sea que siempre pierdan los indígenas, eso es ya es un indicador de discriminación. Y en base a esa narrativa absolutamente racista, digamos. Entonces, así como estuvimos durante la dictadura como separados del mundo, de un mundo que ya iba evolucionando en clave de derechos humanos, cuando logramos recuperar terreno y ayornarnos al menos formalmente, volvimos a generar una brecha de implementación entre lo que decimos ser como país, como Estado jurídicamente hablando, y lo que somos realmente en la práctica. Porque lo que somos en la práctica es lo que dijeron esos dos parlamentarios que están ahí. Esa es la práctica. Y lo que decimos ser es lo que podemos leer en la Constitución, bueno, agarramos ahí o podemos ver las leyes. Y esa es la brecha, digamos, de implementación que tienen los indígenas, que sufren, digamos, los derechos indígenas y que, bueno, tienen por víctimas, evidentemente, a numerosas comunidades que hasta hoy día se ven privadas de sus tierras y de un montón de derechos humanos fundamentales. Así que muchas gracias, me quedo por ahí y bueno, podemos hablar un poco más sobre eso. De hecho, creo que ya termina ahí la misma. Bueno, no importa nada. Lo que decían acá en primer término, ahí ojo que pasamos de largo muchos aspectos mucho más rudos de la historia, mucho más trágicos. Durante la dictadura de Stroessner no tenemos que olvidar lo que fue el genocidio H, el genocidio también de los ayoreos. O sea, el Estado llevó a límites de exterminio e incluso su política en contra de los pueblos indígenas. El caso H particularmente califica con lo que hoy está tipificado como genocidio, digamos, y que es juzgado. Podría ser perfectamente ese un caso de la Corte Penal Internacional si es que en ese entonces hubiese existido. Es brutal lo que ha ocurrido
o con los ayoreos, por ejemplo, hay, por ejemplo, disposiciones hay una que recuerdo ¿cómo se llaman estos? Eh, eran unas resoluciones del Ministerio del Interior de la década del 50, estamos hablando, de la década del 50 del siglo pasado, en donde se le recordaba a la gente que matar indígenas era un hecho punible, por ejemplo. O sea, no estamos hablando del siglo XIX ni del siglo XX. Y eso era porque en el Chaco particularmente, con los ayoreos y bueno, con los H también, toda la zona del Guairá y compañía, era común que la gente se encuentre con ellos, los mate, los case literalmente, y no tenía ninguna consecuencia. Entonces, un Estado diga, che, le recuerdo que matar indígenas es un hecho punible. Eso ocurría todavía en los 50. O sea, ese nivel de barbarie, digamos, tenemos en nuestra historia reciente nosotros. En el, en el 2008 recuerdo que la Comisión de Verdad y Justicia tuvo una audiencia pública sobre pueblos indígenas y dictaduras, donde me tocó trabajar, también colaborar ahí con la realización de ese evento, y eso era una cosa desgarradora. El testimonio de los H particularmente, una cosa así tremenda. Pero en fin, pero sí, desde luego cada país tiene su historia. Nunca fue, digamos, en nuestra región al menos, el trato, digamos, con los indígenas siempre fue de imposición, o sea, así como la conquista fue un acto político, digamos, de sometimiento, la creación de los estados nacionales, así como lo conocemos, también es un segundo acto de sometimiento hacia los indígenas, que empieza recién a tener toda, en términos declarativos, estas suertes de reparaciones con estas leyes y la constitución, pero de ahí a la implementación, como sabemos, es como complicado. Pero a ver, lo que planteaba ahí la otra persona también, no, yo creo que sí, hay perspectivas, no hay que bajar la guardia, como se dice, o arreglar la bandera, porque todo esto que estamos viendo son conquistas, o sea, uno tiene de qué, y por eso es que con los indígenas se empeñan, yo creo que más fuertemente en los últimos años, porque los derechos indígenas son los que confrontan directamente con las bases de los intereses económicos en el caso de nuestro país. El tema de un país así agroexportador, agroindustria, sí, el agronegocio, o sea, que basa, digamos, la acumulación del capital en base a la explotación intensiva de la tierra. Obviamente cuando le aparece una comunidad indígena le dice, no, esa tierra es mía, yo tengo derechos ahí, no quiere saber nada de eso. Y es la contradicción de que cae el propio Estado, porque ese Estado que se comprometió a reconocer sus derechos, ahora que se ve en la ubicación de tener que reconocerlo, se da cuenta de que si lo hace, va a ir en contra de sí mismo. Y eso en algún momento se va a tener que decantar, digamos, y bueno, esperemos que sea, digamos, a favor de los derechos indígenas. Se ha, Tampoco ha sido nulo el avance, se han conseguido, hay comunidades que tienen hoy día sus tierras, tienen sus títulos, hay algunas que están mejor que otras, pero evidentemente la deuda sigue siendo muy grande. El siglo XXI, evidentemente, en el que estamos ahora en general, esto ya es una opinión, digamos, no solamente relacionada a derechos indígenas, es una época difícil, es un mundo antiderecho fundamentalmente en todos los planos, en donde nosotros proponemos derechos en un mundo antiderecho, es como una contradicción, o sea, esto es todo siglo XX, el avance del derecho internacional de los derechos humanos, hay que ver cómo se lo retoma en el siglo XXI. Da la impresión de que ninguno de los gobiernos emergentes o quieren ya acordarse de lo que hicieron hace unas décadas atrás simplemente. Pero bueno, habrá que luchar, o sea, no queda otra, habrá que pelear y bueno, quienes de algún modo tratamos también de entender de que la realización de los derechos indígenas es un propósito legítimo de una sociedad democrática, tenemos que estar ahí en esa lucha. O sea, la realización de los derechos indígenas no pueden descansar únicamente en los hombros de los indígenas, de los directamente interesados, sino de toda la sociedad. Yo creo que ahí está la clave, o sea, para poder avanzar. O sea, tiene que formar parte de una agenda, digamos, país el que los derechos indígenas estén vigentes y bueno, entender eso. Uno cuando, a ver, cuando litiga este tipo de casos, entendiendo un poco cómo funciona el sistema, en este caso interamericano, puede ser el sistema universal de Naciones Unidas, como se imaginarán, estos ámbitos del derecho internacional no,
no examinan y juzgan todos los casos que puedan haber. Se pueden imaginar, en América Latina podrían llegar tantos casos, pero no. Tienen normalmente una política de atención de casos en base bueno, a establecer determinada jurisprudencia o terminado. Bueno, entendiendo esto, nosotros desde Paraguay dijimos, bueno, llevemos al menos tres casos, que fueron los que, bueno, ahí está todavía la mano. Esos tres casos de la Corte Interamericana, que estuvieron en la Corte Interamericana, como casos representativos de lo que podríamos considerar un patrón de violación, algo que ocurre con todas las comunidades. Se tuvo la suerte de que la Corte entendió que estos casos eran una buena oportunidad para que este tribunal se expida sobre los alcances que otorga la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento que ahí rige, pues, que es el famoso Pacto de San José. Que como podemos imaginarnos también, ese instrumento que ya viene de la década del 60 y compañía, nunca fue pensado tampoco en el derecho indígena. Tiene un artículo que garantiza el derecho a propiedad, pero obviamente eso está pensado en la propiedad privada, así como conocemos, no la propiedad colectiva. Pero bueno, este tribunal dice, bueno, analicemos a ver si el artículo 21 protege también la propiedad comunal indígena, la propiedad colectiva indígena, y toma los casos de Paraguay. Anteriormente había tomado un caso de Nicaragua también, pero era un caso diferente porque el reclamo de los misquitos en ese caso afectaba a tierras que eran del dominio público del Estado, no eran tierras privadas, no eran tierras sobre las cuales el Estado había otorgado derechos a terceros. En estos casos de Paraguay el reclamo indígena afectaban áreas en donde el Estado había otorgado derechos a terceros, es decir, donde habían propietarios particulares. Y bueno, en términos de jurisprudencia, de lo que dice, de una cuestión, los fallos son muy interesantes. Primero que estos fallos consolidan la idea que ya se venía trabajando de que la Convención Americana de Derechos Humanos protege no solamente la propiedad privada, sino protege la propiedad colectiva indígena. Y sería muy largo y tedioso entrar en cuestiones muy técnicas, pero bueno, y va dibujando la obligación que tienen los estados frente a estos derechos. Y dice, por ejemplo, algo que siempre recuerdo que es muy interesante. Esto se dice en el fallo del 2010 es el más completo, pero es como que va en secuencia, que el derecho, dice, de posesión tradicional que tienen los indígenas. Dice, tiene los efectos equivalentes del derecho de propiedad otorgado por el Estado, dice la Corte. Es decir, la posesión de los indígenas tiene un efecto equivalente al derecho de propiedad, ese papel que da el Estado, dice, esta parte del mundo es tuya. O sea, tiene exactamente el mismo alcance. Y dice que el título que después otorga el Estado al indígena, a la comunidad, cuando le garantiza la tierra, no es otra cosa que la prueba de un derecho preexistente. Es una construcción muy linda, digamos, casi poética, digamos, jurídicamente hablando, cómo va construyendo. Por eso se construye. Realmente la Corte lo que hizo fue construir a partir de lo que en la doctrina jurídica se llama integrar las normas. O sea, toma una norma que no te dice mucho como la Convención Americana, pero se fija, digamos, en el marco jurídico constitucional del Estado que está siendo analizado, el Paraguay, y toma como prestado también lo que dice el Convenio 169 y otros instrumentos, y construye esta doctrina. Entonces, a ver, tratando de responder tu pregunta. En términos de reconocimiento, es lo más avanzado que hay. Estos casos de Paraguay vayan a cualquier universidad del mundo y cuando se estudia, digamos, el derecho de propiedad, esta jurisprudencia es la que se estudia. O sea, así de importante es en ese plano. Ahora, ¿qué ocurrió en la práctica, digamos? Puede ser un aspecto, digamos, que los abogados podemos estar fascinados con una cuestión muy de derecho y todo eso, pero que bueno, ojalá algún día sirva para más de lo que ha servido hasta ahora, pues. En la práctica, ciertamente, bueno, de los tres casos, en el caso de Yaque Archa, que es el primero de todos, la comunidad hoy está en sus tierras, que no son exactamente las tierras que ellos reclamaban, pero son tierras que están en el ámbito más amplio de su territorio tradicional y que ellos aceptaron y están viviendo ahí. Y hoy subsiste un contencioso en torno a un camino que el Estado tiene que terminar de construir que va a comunicar el asentamiento actual de la comunidad con una de las rutas que están en el Chaco. Pero digamos que las tierras se les dio tierras y tienen garantizado eso. Las sentencias obviamente son mucho más complejas, tienen otras medidas de reparación, que no sé, sería muy largo entrar, pero en el tema de tierras, en el tema de Sahuayamaxa, eso es bien interesante también.
En ese caso, el Congreso volvió a estudiar en base ya a la orden dada por la Corte Interamericana, una ley de expropiación, porque las empresas que estaban afectadas por este reclamo se negaron a vender y bueno, hubo una serie de cosas, y va al Congreso. Y acá voy a hacer un paréntesis para que vean nomás no sé cómo estamos de tiempo, pero lo de repente lo básico que todavía es nuestro entendimiento sobre derechos humanos. No hace mucho, hablando con unos colegas, decíamos, ¿cuáles fueron los debates en el Congreso que podamos citar? Fueron debates así políticos sobre derechos humanos realmente relevantes. En todo el periodo independiente, estamos hablando, o sea, desde que cayó Stroessner de aquí ya pasaron casi 40 años otra vez. Concluimos de que la expropiación de Saguaya Maxa fue uno de ellos. Encontramos dos. Uno de ellos fue Saguaya Maxa, donde hubo una discusión ahí política de las tierras indígenas y del porqué y la reparación histórica y los derechos y todo esto que vimos ahí en la historia y que había que ahora con la Corte Interamericana resarcir eso y bueno, y se aprueba la ley. Pero ahí, por un lado, yo creo que ese debate político es bien interesante, porque vos le escuchás a los parlamentarios por primera vez hablar de algo que realmente es importante, sustantivo. ¿No? Encontrás una bancada y otra diciendo sí, porque los indígenas tienen derecho a esto, otros que más o menos estaban en contra, pues estaban ahí. Bueno, se termina y se aprueba la ley. Eso políticamente es un debate muy interesante. Y el segundo, esto ya como curiosidad nomás, por ahí podemos diverger en esto, pero el otro debate sobre derechos humanos que yo encuentro así que se dio, o sea, dos de no sé cuánto cada semana, por ahí se reúnen los parlamentarios y ustedes me dicen, nada, otra vez habrán hablado de algo importante. Yo no encuentro mucho más. Es cuando se estudió la ley contra toda forma de discriminación allá por el 2016-17, que se da un debate muy enjundioso. Se pierde ciertamente esa votación porque como sabemos nunca se aprobó esa ley, pero hay una discusión de derecho ahí de por qué es buena una ley contra toda forma de discriminación, que por cierto tiene que ver también con los indígenas y todo. Y es un debate muy intenso, muy interesante, que se pierde ciertamente los conservadores, la gente derecha ciertamente tuvo mayoría y no se pudo aprobar esa ley. Pero fue un debate políticamente intenso. Así que ese con lo de Saboyamansa es eso, pero bueno, me salió un poco ahí el tema, pero me hacen acordar cosas estos debates. Y después el último caso del 2010, eh, ahí el Estado sí logró adquirir de las 10.700 hectáreas que tiene que restituir a la comunidad, unas 7.700, y estas ya están tituladas y la comunidad está asentada en sus tierras. Hay un remanente que el Estado está obligado aún a restituir, que está en manos privadas también, que son unas 3.000 hectáreas, la diferencia entre eso está pendiente de cumplimiento. Es decir, grosso modo, esas sentencias se fueron cumpliendo, estas comunidades ya tienen sus tierras, hay algunas medidas que todavía están pendientes de realización, pero se puede decir que se fue cumpliendo. Pero, a ver, acá viene lo más importante. Uno cuando, al menos de la perspectiva de quienes trabajamos en derechos humanos y litigamos estos casos con enfoque de derechos humanos, desde luego, queremos que se cumplan las medidas y en este caso estas comunidades tengan sus tierras y se les reconozca todos los derechos bueno, se pueda resolver un problema así histórico respecto a ellas. Pero uno fundamentalmente lo que quiere con este tipo de casos es que el impacto sea tal que eso que el Estado está haciendo en devolver las tierras a estas comunidades se haya parte de una política más general que beneficie a todos los demás. Y eso no ha ocurrido. Es más, el Estado nuestro hoy cada vez quiere saber menos del tema internacional. Hay esas posiciones soberanistas que todos sabemos de, no, nosotros en Paraguay vamos a hacer lo que queremos y que nos van a venir a decir. Eso choca mucho contra esto. Hoy llevar un caso a nivel internacional, no sé si siquiera va a tener impacto, digamos ya. Pero respecto a las víctimas concretas, a estas tres comunidades o cuatro, sí, hay avances y son incluso sustantivos si quieren, pero ahí se queda. Esto debería servir para que el Estado, por ejemplo, como la Corte le ha ordenado, reforme una ley que le beneficie a todos o que tenga una política de restitución de tierra para todas las comunidades. Y eso no está ocurriendo y sospecho que no va a ocurrir por una buena temporada, viendo un poco la impronta eh, conservadora o ideológica que tiene el gobierno actual y los que podrían venir después. No sé si respondí hacia la... ¿Alguien más?
Parece que les dejé medio bajoneados a todos así. Pero bueno. Pero es bueno mirar esto, tal vez si me permiten, para ir cerrando, digamos, porque esto es lo que somos realmente, lo que fuimos y de dónde venimos. Hay que hacer siempre ese ejercicio, la memoria un poco de cómo fuimos moldeando nuestro país, nuestro estado. A veces pudimos dar algunos saltos, como en ese periodo de la postdictadura del 90, donde, bueno, se aprovecharon muchas leyes como muy modernas y la Constitución también, como dijimos. Y otros momentos tal vez como este, en donde tal vez toque hacer esto, conversar, profundizar, conocer. No sé si es un momento para la incidencia, por ejemplo. No sé si ir a pedirle al Congreso ahora que se encargue de terminar esto o no. Aparentemente no. Pero hay momentos y momentos en la historia que hay que saber leer. Y lo que hemos conseguido, eso está ahí, tiene un factor acumulativo. De hecho, estas luchas no tienen una fecha de culminación o de realización. La pregunta no es nunca el cuándo vamos a lograr, sino el cómo. Y en el cómo, todo lo que vayamos haciendo siempre es importante. Una sentencia, una ley, una acción, todo eso tiene un factor acumulativo que en algún momento, bueno, genera nuevas condiciones y, bueno, se produce un salto, digamos, en una sociedad y en los derechos. Y ojalá eso siga ocurriendo. Es un poco mi entendimiento de estas cosas. Sí, quería añadir nomás una cuestión que añade cierta dosis de pesimismo, quizás, al menos en la perspectiva actual, y es el hecho de que en determinadas comunidades, y en general en los pueblos indígenas, una vez que se cortan ciertas tradiciones vinculadas con sus ecosistemas, con sus formas tradicionales de vida, y con la tierra, fundamentalmente el Uruguay y el Tecojagun, son casi irreversibles. A veces un indígena decía que las comunidades son como los collares, si uno le quita el hilo, las piezas se dispersan. Entonces, la preocupante situación de indígenas, sobre todo guaraníes en gran parte, que de repente están volcadas a Asunción, que es una ciudad como casi ninguna ciudad moderna, digamos, preparada para recibir la intrusión de gente que no forma parte de la lógica ciudadana y sus requerimientos y sus buenas costumbres, entre comillas. Entonces aparece como una molestia muy fuerte y un rechazo. Entonces cada vez más pueblos, sobre todo guaraníes, están siendo despojados de sus propiedades y antes podían meterse en otro mundo, ahora no tienen dónde meterse. Vienen a la ciudad, son acusados de vagos, de prostitución y de droga y de ladrones, y lo peor que es posible que terminen en otras generaciones en ámbitos que rozan esas situaciones, porque no hay ninguna política en ese sentido de que haga frente a ese hecho. Y eso en gran parte también viene del Congreso. Pensemos en Zavala, en Riera, en tal, y en los casos de quemas de comunidad, de Ogayecutú o de Unguzú, o que ha habido Ogamarangatú, de los Abá, etcétera. Entonces produce también una situación preocupante que casi podría inscribirse dentro de cierta tendencia de exterminio que tiene también la región, ¿verdad? Estamos hablando nosotros del caso Huichí recién en la Argentina con relación al tema del litio. El caso brasilero es tremendo, ahora incluso con Lula, todo dando cierta cantidad, no puede soportar en gran parte el peso los inmensos intereses que existen, y ese hecho también yo creo que es regresivo en relación a, sumado a lo que decías vos de un tiempo desconocedor de los derechos en general, de las políticas de derechos, que promueven posiblemente la alianza a un frente neoliberal con su tendencia neoconservadora, entonces produce una situación también que es preocupante también en ese sentido, ¿no? Como situación actual. Y como se dijo acá el jueves pasado, el hecho que Peña no haya nombrado el tema indígena, directamente no existe, estaban preocupados las indígenas
presentes acá, porque decía, ¿qué puede esperarse? Una situación que ni siquiera se menciona, no existe esa situación, ¿verdad? Entonces sí creo en lo que vos decís, que habría que reforzar el aspecto más afirmativo en el sentido de estos derechos en una situación que parece especialmente proclive a vulnerarlos, ¿no? A propósito de lo que decía Ticio, nomás comentábamos antes del inicio de la charla, me tocó participar de una misión internacional de observación sobre la situación de derechos humanos en la provincia de Jujuy la semana pasada. Y ahí hubo una reforma constitucional que es muy interesante como para verlo en los nuevos paradigmas. En la constitución provincial de Jujuy borraron del mapa a los indígenas. Hay una sola mención que hay en un artículo 50, ¿no? eh, y que dice que la provincia dictará leyes para la protección y asimilación de los indígenas. O sea, vuelven a los conceptos o paradigmas ya superados. Es como esa lógica de Carlos Antonio López, no, acá somos todos argentinos, ¿qué indígenas? Somos todos argentinos. Es totalmente, y ese es el paradigma, digamos, constitucional, político, que bueno, que se da en muchos lugares. Ahí lograron dar un paso, digamos, crítico en términos regresivos, en donde impusieron esta constitución, que está en colisión con la constitución federal, que uno sigue dando un marco más garantista, pero nos muestra las tensiones enormes que hay. Y el tema de fondo ahí, como lo mencionó Ticio, es la disputa por el litio. Argentina tiene junto a Chile y Bolivia una de las mayores reservas de litio en el mundo, y esas están en tierras indígenas, en esa región. Los collas, los atacameños, toda esa parte de la Puna, cercana ya a la frontera con Bolivia, eso es todo litio, y eso es lo que se quiere. Y los indígenas están ahí. Entonces ahora le borraron de la Constitución y bueno, ojalá que el segundo paso no sea borrarlos físicamente y sacarlos de todas esas tierras. Hay resistencia, y eso se da con matices, pero básicamente es el contexto que podemos ver en muchas regiones de nuestro país, esto de los desalojos forzosos. Recuerdo que mientras estaba en la CODEUPI en el 2021 hicimos como todos los años, un recuento de los desalojos, y creo que fue el 2021, y fue un año en donde se superaron la cantidad de desalojos a indígenas a otros desalojos en este caso campesinos o sectores periurbanos. Porque históricamente siempre los más afectados, las principales víctimas de desalojos forzosos eran campesinos o eran sectores pobladores urbanos. Hoy día ya no, son indígenas fundamentalmente. Eh, y, y eso es, como se imaginarán, absolutamente ilegal. O sea, la constitución que tenemos, todos estos tratados que vimos así, prohíben absolutamente. En el caso, si ustedes me dicen en relación a un no indígena, hasta puedes discutir, en algunas situaciones podría proceder un desalojo. Con respecto a los indígenas, no podría proceder en ningún caso, salvo que ellos voluntariamente acepten una reubicación. Pero igual ocurre, igual se desaloja. Y se desalojan áreas como los Bugá, particularmente, que son las víctimas más severas de toda esta práctica, en áreas de expansión del agronegocio, básicamente. Esa es la cuestión. Y hay una política fiscal, una política judicial que tiende a ver, digamos, esas ocupaciones indígenas no como derechos que tienen que ser asegurados, como vos decías. Si hay un sector que no tiene garantía jurídica, son los indígenas. Ellos no necesitarían tener un papel que diga esta tierra es mía. Su sola presencia en el lugar es eso. Y fíjense, y con esto voy cerrando, estos avances de la Corte Interamericana, que son muy, muy importantes, tienen un antecedente poco conocido en nuestro país. Hay un fallo del 97 ya, de la Corte Suprema de Justicia nuestra, en donde el preopinante es el doctor Oscar Pacielo, que era en aquel tiempo. Y llega al entendimiento de nuestra Corte un caso de una comunidad que se llama Potrero Guaraní, que vivía en unas tierras donde había una propiedad privada, creo que era una empresa japonesa, una cosa así que tenía el título. Y bueno, el INDE, el INDER tratan de adquirir las tierras, no tienen éxito, va al Parlamento y se rechaza la expropiación. Dice, no tienen derecho los indígenas, que se consolida la propiedad. Bueno, eso llega y habían unas medidas cautelares que protegían el asentamiento. Eso llega a la Corte y Pacino dice algo que es casi, uno hoy revisa y dice, todo es obvio, pero eso obvio hoy cuesta.
donde dice que se haya perdido la expropiación, que el Parlamento haya decidido no expropiar, no es un motivo para levantar la protección que tienen los indígenas. Si ellos siguen ahí, la protección tiene que continuar. Después estudiar otra expropiación, pero dice él, la ley no está instituida en función a la propiedad inmobiliaria, sino en función a las personas que están ahí, dice. O sea, una interpretación pro homine, pro persona. Dice, porque toda la argumentación de los que querían levantar la medida era, no, ya se perdió todo, terminaron los trámites y hay que hacer prevalecer los títulos de esta empresa. Y el Pacilo dice, no, 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 están equivocados. Esta ley no está en función a la propiedad, está en función a las personas. Y esas personas, si siguen ahí, esta medida tiene que continuar. Ese fallo se adelanta realmente a todo lo que dice la Corte posteriormente. Eso lo hizo un tribunal paraguayo. Hoy conseguir un fallo de ese tipo es casi imposible. Pero para que vean, vivimos en un mundo donde lo odio, digamos, cuesta, hay que volver, hay que reafirmar esas cosas. Es como el caso que antecede a los de Paraguay, es un caso sobre Nicaragua. Y la Corte Interamericana dice algo muy lindo, dice, por el solo hecho de su existencia, los pueblos indígenas tienen derecho a vivir libremente en sus territorios. O sea, el dato de que existan y que estén ahí, eso alcanza. ¿Qué más necesita? Le protege y ellos son de ahí. O sea, no debería existir nada más. Si hay alguien, algún derecho ahí de tercero que sea legítimo, bueno, genial. Le indemnizar, le expropiar, le pagar lo que tengan que pagar, pero le garantizar a los indígenas. Pero eso que así hablando acá coloquialmente parece tan obvio, eso no es obvio en el entendimiento hoy de las políticas públicas. Así que nada, bueno, muchas gracias a todos, a todas por su atención y ojalá podamos seguir hablando de todo esto en las próximas charlas. Ae, ae, ae.